Hola, grabamos la siguiente carta de Cristo. Las cartas de Cristo, que también se puede titular Cristo vuelve, revela su verdad, tiene varios títulos así, están en caminodecristo.com y esto es una revisión que hago intentando mejorar un poco para unplandivino.net. La carta 3 dice así: como estas cartas os introducen en una dimensión mental espiritual que trasciende el plano de las actividades y los asuntos humanos, se podrán asimilar mejor si antes de su lectura tenéis un tiempo de quietud y de relajación. Si es posible, aquietad vuestra mente entrando en un estado mental interior silencioso. Solo cuando os encontréis en este estado completamente receptivo, la realidad de estas cartas podrá penetrar en vuestro pensamiento humano. Mi amor celestial ilimitado me impulsa a volver una y otra vez para enviar este mensaje escrito a la humanidad con la intención de que finalmente, y tantos de vosotros como estéis preparados para recibirlo, poseáis el conocimiento que os permita trascender vuestra humanidad y os permita fundiros con la consciencia Padre, la verdadera consciencia de amor en la cual se constata que todas las cosas son bellas y benévolas. Como he dicho antes y quiero reiterar, toda mi misión en la tierra fue impulsada por el amor y estaba dirigida solamente a enseñar la verdad de la existencia, puesto que sin este conocimiento no hay esperanza de redención del duro esfuerzo que la humanidad está destinada a soportar. Sé que esta afirmación dará mucho pesar a los seguidores sinceros y dedicados a la religión cristiana y a aquellos que han centrado su fe por entero en la persona de Jesús. Pero os digo la verdad, para tener éxito a la hora de deshaceros de la cualidad de humanidad que evita que constatéis plenamente la verdad universal y que evita la comprensión de la verdadera naturaleza de la condición espiritual humana que llamé el reino de Dios, debéis apartaros de los viejos dogmas de salvación por la sangre del Cordero, de la Trinidad y las demás creencias y llegar a la verdad de la existencia con las mentes perfectamente abiertas y receptivas. No hay otra salvación posible. Dios, entre comillas, nos puede salvar, entre comillas, puesto que, siendo ignorantes de los hechos de la existencia, la humanidad continuará cometiendo los mismos errores terrenales hasta el final de los tiempos y por tanto seguirá creando su propia enfermedad y su miseria. Y lo que es más, sea cual sea la creencia de un hombre en lo referente a la salvación de los pecados, esta es una falacia humana, puesto que la ley de causa y efecto es imponderable y es una característica natural intrínseca inherente de la existencia. No se pueden divorciar los efectos de la causa y tampoco se puede borrar la causa y seguir teniendo los efectos. En cada nivel del ser, esta es la verdad. Ahora puede que estéis lo suficientemente avanzados en vuestro pensamiento como para poder recibir la siguiente verdad fundamental respecto a vuestra existencia terrenal. La ley de causa y efecto, sembrar y cosechar, es el efecto visible de lo que llamáis electromagnetismo. Y nadie que tenga conocimiento de la ciencia esperaría que Dios, entre comillas, dejara de lado las leyes del electromagnetismo, las cuales son actividad, adhesión, rechazo. Estas cosas, actividad, adhesión, rechazo o movimiento, atracción, repulsión, son los impulsos fundamentales de la existencia y de la consciencia humana en sí, los cuales han dado vida a vuestras formas visibles y son los únicos instrumentos o herramientas, entre comillas, para la creación. Son los responsables de la formación de la sustancia o materia, entre comillas, y también del desarrollo de las formas individualizadas y finalmente de la propia personalidad en todas las entidades vivas. Puesto que estas leyes son fundamentales para vuestra existencia individualizada, es imposible dejarlas a un lado. Por tanto, no podéis ignorar los problemas inherentes a vuestra existencia individualizada y creer que Dios os salvará de ellos. Vuestra única esperanza de escapatoria final, de poder bajaros de la rueda de la experiencia humana,
es reconocerlos y admitirlos, y luego trabajar minuto a minuto para trascenderlos y, al final, fundiros y haceros uno, en pureza de mente, corazón y acción, uno con la consciencia del amor universal, el Padre que realiza el trabajo amoroso. Al mismo tiempo, al crecer en el conocimiento de la verdadera naturaleza del Padre que está en vuestro interior y que trasciende y está en todo vuestro alrededor, llegaréis a tener una fe constante a la cual podréis recurrir en todas las circunstancias para extraer la inspiración, el poder y la elevación directamente del Padre en vuestro interior y alrededor de vosotros. Un inciso, siempre Padre está entre comillas, recordemos. Sigue, llegarás a reconocer que realmente es el Padre quien te apoya y te guía hacia el reino de la consciencia Padre amorosa. Entenderás con una claridad plena que, aunque el Padre sea universal, es también individual para ti. Te conoce, es consciente de tu pensamiento y de tus problemas. Dentro de la consciencia Padre amorosa están las soluciones perfectas esperando a ser reconocidas por ti. Cuando las reconozcas, serás liberado del dolor, cuando seas dócil y estés dispuesto a escuchar. Mientras no estés dispuesto a escuchar, nunca recibirás en plenitud la consciencia Padre amorosa, o la consciencia del Padre amor, que es lo mismo. Sigue, te contaré una parábola. Imagínate un niño gritando y pataleando porque quiere helado. Y todo el tiempo, mientras él está montando ese jaleo, su padre espera pacientemente en la puerta de su habitación para mostrarle que le ha traído helado y fruta. Quizá pienses que esta parábola es inverosímil y, sin embargo, es cierta. Las madres recordarán todas las veces en que los hijos han estado desconsolados por algo, negándose a escuchar lo que la madre tanto quería decirles, y sin embargo, la madre tenía todo el rato la solución que solo estaba esperando el momento de que se calmaran y secaran sus lágrimas. Los hijos. Sigue. Puedo ver el duro esfuerzo de la gente, y su llanto y sus lágrimas, y mi compasión no tiene límites. Estáis siendo escuchados, pero dentro del contexto de vuestra consciencia actual hay poco que yo pueda hacer. No puedo penetrar en las ataduras y las cadenas de vuestros años de pensamiento y de acción ignorantes. Veo el dolor perpetuado por las iglesias en las celebraciones y en los púlpitos debido a los sermones ignorantes. Veo a las naciones y a sus gentes intentando tan esforzadamente resolver las dificultades que surgen de sus valores, culturas y creencias religiosas tradicionales. Veo las limitaciones en su vida diaria, veo la falta de satisfacción de sus necesidades y propósitos y el sufrimiento que emana de las relaciones de todo tipo. La consciencia colectiva que está emanando del mundo es un miasma de temores, resentimientos, enfados, turbulencia emocional de deseos apasionados, venganza y agotamiento, entremezclados con compasión, con determinación de elevar la consciencia del mundo, con dedicación a la búsqueda del amor incondicional por parte de aquellos que han recibido inspiración y cierto grado de iluminación. Me acerco a la gente que me llama y trabajo con ellos para aliviar su angustia, pero su esquema mental y sus creencias están tan fuertemente grabados en sus cerebros que mi verdad no puede alcanzarlos y llevar un nuevo conocimiento a sus mentes. Mucha gente ha escuchado, aunque brevemente y de manera imperfecta, pero les ha faltado el valor para aceptar las nuevas ideas y manifestarlas. Además, no era el momento idóneo para atravesar las barreras de la consciencia humana para enseñaros, pero ya sí es el momento. Habéis entrado en una nueva dispensación de frecuencias vibratorias que os capacitarán para elevaros más fácilmente desde la materialidad de la era previa. Esta afirmación puede sonar extraña, pero hay una reserva de conocimiento en lo referente a las energías que todavía no empezáis a entender. En este momento no hay mente terrenal capaz de comprenderla. Tan solo podéis imaginar el espectro de energía, lo cual no es la verdad.
Por lo tanto, os ayudará si podéis aceptar mis afirmaciones, aceptándolas con los ojos cerrados porque son la verdad. Estáis entrando en nuevas frecuencias de vibración propias a la conciencia humana, las cuales os permitirán avanzar en el desarrollo mental espiritual que describí en la carta 1. Como me he desviado, debo reiterar lo siguiente. No se puede escapar de las leyes fundamentales de la existencia en lo referente a vuestro pensamiento y sentimiento, sembrar y cosechar, al igual que no se puede escapar de las leyes del electromagnetismo en vuestro mundo material. Pues el electromagnetismo es el impulso que produce la ley de sembrar y cosechar, del mismo modo que el electromagnetismo produce forma dentro del campo fundamental de las partículas de energía. Por tanto, no es posible seguir creyendo en el dogma cristiano y también intentar seguir estas cartas porque el dogma referente a la salvación por mi muerte en la cruz, la Trinidad, la resurrección física de la muerte y el uso de incienso y de formas fijas de oración son cosas erróneas y los hechos que ahora te están siendo presentados en estas cartas son verdad. El dogma y los adornos sacramentales son lo que podrías llamar distracciones para ganar tu atención y tu lealtad, pero oscurecen la verdad de mis enseñanzas. Por tanto, estas cartas tenían que ser escritas. La única manera en que yo podía alcanzar al mundo en este momento actual, cuando está preparado para entrar en una nueva dispensación mental emocional, era la de usar una mente receptiva, obediente y desprogramada para que recibiera la instrucción e hiciera el trabajo manual por mí. Estas cartas ofrecen el único medio por el cual la gente encontrará el camino hacia la dimensión espiritual en la cual todo error humano se desvanece y solamente queda el amor. Cualquier otra cosa que pueda decirse es puramente racionalización y razón humana, y estas no son verdad. La gente está buscando nuevas formas de solucionar viejos problemas, especialmente en América, pero hasta que comprenda la verdadera naturaleza de la vida, del ego y de las leyes de la existencia, tan solo fortalecerán el tirón del ego y su dolor continuará. Recordad que mientras la registro en estas páginas que siguen, la sencilla verdad que conté hace 2 milenios permanece constante y firme. Por tanto, solo es posible profundizar en tu comprensión de la verdad, no alterarla. ¿Te has dado cuenta mientras has leído las 2 primeras cartas de que todo lo que contaba a la gente de Palestina era una consecuencia de haber percibido, era la consecuencia directa de haber percibido la realidad de la existencia en el desierto, que nada era sólido? ¿Has recordado que en mi estado trascendente, al mirar a las rocas, arena, montañas y al agua del mar muerto, todo parecía ser como un centelleo de motas? La roca, la arena, las montañas y el agua estaban diferenciadas entre sí solo debido a la diferencia de intensidad en el centelleo de las motas y por la aparente densidad de motas dentro del centelleo. No hay otra manera en que pueda describir lo que vi cuando estaba en la tierra o en que pueda transmitir los hechos referentes a la verdadera sustancia de la materia y a la estructura y la construcción aparentemente sólida de vuestro mundo. En el habla moderna, probablemente a ese centelleo de las motas se le llamaría una vibración de partículas. Quizá podríais combinar los 2 términos y describir la realidad visible más fundamental, realidad entre comillas, como un centelleo de partículas. Esto transmite el sentido del brillo luminoso en el cual vi danzar a las partículas. Habiendo dicho todo lo anterior a modo de introducción para el relato de mis actividades en Palestina, permíteme llevarte a otro día, hace 2000 años, transportarte a él, a ese día en que el sol brillaba y el cielo estaba raso de un claro azul, y empecé a subir las colinas con mis discípulos para intentar retirarnos a descansar, meditar y orar. Pero eso no iba a suceder. Habíamos pensado en escaparnos, pero a pesar de contar a la gente nuestras intenciones, primero nos siguieron unos pocos que luego avisaron a otros, diciéndoles que íbamos a los montes. Aunque les rogáramos que volvieran a sus hogares,
Esos pocos luego aumentaron, dando al final una gran concurrencia de gente que nos seguía a cierta distancia. Insistían en que hablara con ellos. Quizá te preguntes por qué estaban tan deseosos de escucharme. Por intuición sabían que yo les hablaba palabras de vida. Siempre les mostraba la actividad del Padre a su alrededor y esto les daba esperanza y les ayudaba a ver el mundo con una nueva visión. Les hablaba del amor y se sentían reconfortados. Fue por esto que pude decirles, sabiendo que me entenderían y que estarían de acuerdo conmigo: venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y os daré descanso. Mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Sabían que cuando yo pronunciaba estas palabras, y lo hacía con frecuencia, estaba comparando las reglas y leyes de los líderes judíos con la verdad que yo estaba presentando al pueblo. Así fue que cuando fui implorado por la gente para que les enseñara, ¿qué podría hacer sino sentarme sobre una roca más arriba de ellos a enseñar? Estaba decidido a que, si habían venido de tan lejos para oírme, iban a escuchar algo que recordarían y de lo que posiblemente iban a hablar durante toda la vida. Yo sabía que a pesar de todo lo que les había dicho acerca del Padre y del Padre Amor, todavía temían que Dios les rechazara. Aunque había intentado ayudarles a comprender que el Padre de quien les hablaba no era el Dios personalizado al cual rendían culto, yo sabía muy bien que estaban confundidos. Aunque les había dicho una y otra vez que el Padre estaba en su interior, ellos seguían preocupados por si podrían recibir castigo de lo alto por creer en mis palabras. ¿Qué debería enseñarles aquel día?, pregunté al Padre. Luego advertí las cabras y las ovejas que estaban pastando en la colina bajo el vigilante cuidado de su pastor. Y entró en mi mente el mensaje para ese día. Me puse en pie y grité para que se oyera mi voz hasta el fondo de la multitud. ¿Veis estas ovejas y estas cabras pastando en las colinas? Ahí están las ovejas en un sitio, las cabras en otro. Considerad las ovejas, son pacientes, no son agresivas entre sí, incluso cuando están apretadas en un rincón del redil. Pastan tan tranquilamente y nunca reclaman el terreno que no es suyo. Dejan el pasto corto, pero no dañado, permitiendo que la hierba se recobre después de pasar por encima de ella. Y lo que es más importante, escuchan la voz del pastor. Por consiguiente, él las cuida, las guía hacia los mejores pastos y duerme con ellas de noche para que no sean amenazadas o atacadas por perros o ladrones. Mirad a las cabras, mirad cómo trepan y saltan sobre las rocas y se meten en lugares difíciles o peligrosos, arrancan las zarzas y el follaje de los árboles. Son expoliadoras. Si no fuera por su utilidad para el ser humano, no habría lugar para ellas que no fuera estar atadas todo el día o bien ser desterradas al desierto. Yo os contemplo ahí abajo y sé que entre vosotros hay muchas ovejas y que también entre vosotros hay muchas cabras. Hubo unos pocos murmullos de enfado. Pero en general la gente se daba empujones, bromeando y tomándose el pelo los unos a los otros amablemente, señalando a las cabras, entre ellos, riéndose y asintiendo con la cabeza. Cabras entre comillas, entre ellos, claro. Sigue, era agradable verles reír, así que continué. Pues bien, se reconoce a las ovejas por sus hogares, por la forma en que tratan a sus vecinos y por cómo son vistos por toda la comunidad. Igual se reconoce a las cabras. ¿Será posible que tengan muchos amigos las cabras? Hubo un fuerte clamor de la multitud. No, decían, seguido por muchas risas. ¿El pastor sigue a las cabras para cuidarlas, o bien deben ellas cuidarse y llegar a casa a solas de noche para que las ordeñen? De nuevo la multitud se reía y respondía de maneras distintas, algunas muy graciosas e ingeniosas. Y así sucede, seguía diciéndoles, con aquellos de vosotros que sois ovejas y con aquellos que son cabras. Estáis protegidos por el Padre si sois ovejas, y si sois cabras no lo estáis porque vais obstinadamente siguiendo vuestros propios deseos todos los días y posiblemente vais dejando un rastro de destrucción detrás. Decidme, ¿puede el Padre proteger a quienes son cabras? La multitud seguía en silencio pero escuchaba atentamente. Diríais entonces, seguí diciendo,
¿Que el padre está enfadado con las cabras y no quiere protegerlas? ¿O bien diríais más bien que, así como el pastor cuida a sus ovejas y cuidaría también a las cabras si éstas se lo permitieran, el padre ama a las ovejas y a las cabras por igual, pero no puede protegerlas por igual a causa del comportamiento natural de las cabras? Considerad también los hábitos de alimentación de las ovejas y de las cabras. Las ovejas se contentan con comer solamente la hierba para la cual están perfectamente diseñados sus estómagos. Pero las cabras comen cualquier cosa que encuentren, sin respetar en absoluto su constitución. Así ocurre con la gente que no respeta el alimento de sus mentes, puesto que no tiene ninguna meta fija o propósito claro. Como las cabras no reconocen cuando el alimento mental es dañino, o si les está llevando en la dirección hacia la que no deben ir en sus vidas diarias, o si les va a conducir hacia un mito dañino o una falacia peligrosa. Van sin rumbo, picoteando y recogiendo el equivalente mental de zarzas, zapatos viejos, trozos de tela, hojas, cardos o malas hierbas, porque les falta el buen juicio. Y un hombre me gritó: «Maestro, pero si una persona es una oveja, comete un error y se mete en un embrollo, ¿el padre entonces le abandonará?». Le respondí con una pregunta: ¿qué hace el pastor si una de sus ovejas cae en un hoyo o por un acantilado o si se ve atrapada en unas zarzas? Te lo diré, el pastor deja el rebaño y rápidamente va en búsqueda de la oveja perdida y no la dejará hasta traerla de vuelta, sana y salva. Pues lo mismo sucede con el padre. Ni siquiera una oveja puede evitar equivocarse de algún modo u otro, pero ten por seguro que el padre enseguida responderá a su balido y la rescatará. Y si una cabra comenzara a comportarse como una oveja y atiende a la voz del pastor, entonces ella también estará bajo la protección del pastor y será cuidada igual que las ovejas. Así sucede contigo y con el reino del cielo, el reino de Dios. Se oyeron entonces varias voces que me pedían que les contara el significado del reino de Dios. Lo que os estoy diciendo no es como lo que habéis oído de ningún profeta en cualquier tiempo. No intentéis entender lo que os digo pensando en lo que en lo que habéis oído de vuestros maestros. Ellos solo pueden repetir las escrituras y no tienen ningún conocimiento personal del reino de Dios o del cielo. Dios no habita en ningún lugar, sino que está en todas partes como lo están los cielos y el aire que está encima de vosotros. La Santa Palabra habló la verdad cuando dijo: «En Dios vives, te mueves y tienes tu ser». Puesto que el reino de Dios está por encima, alrededor y también dentro de vosotros, y podéis entrar en el reino de Dios. La gente clamaba con impaciencia: «¿Pero qué es? ¿Qué es?». Es un estado de la mente y del corazón, un estado plenamente poseído por Dios, vuestro Padre. Cuando se está en ese estado, el Padre es la cabeza del cuerpo y dirige todo lo que hacéis y toda vuestra vida. Algunas personas decían refunfuñando: «¿Y cómo es eso? ¿Es posible estar tan vacío de yo, de deseos egoístas, de enemistades, de enojos, de celos, de codicia y de rencores, que ya solo esté Dios al control en vuestra mente y vuestro corazón?» «¿Y luego qué ocurre?», preguntó una mujer. «Luego entras en el estado de ser, que es estar dirigido por Dios. Es totalmente hermoso y glorioso. Es amor, es generosidad, es cuidar de los demás como te cuidas a ti mismo, es no juzgar pues aceptas a los demás tal como son por saber que también son hijos de Dios y que están igualmente bajo el cuidado del Padre. Es felicidad sin medida, imposible de describir, es sentir alegría por la belleza del mundo, es vida sin límite y energía incrementada, es salud, y es la satisfacción de cada una de tus necesidades, incluso antes de que ni siquiera reconozcas que tienes tal necesidad». «¿Y por qué los rabinos no nos cuentan estas cosas?», decían varias personas quejándose. «Porque solo yo he visto al Padre. Tan solo yo sé cómo se hizo el mundo y las leyes de la existencia. Y como yo sé todas estas cosas, simplemente venid a mí y preguntadme, y yo os revelaré todo lo que se me ha dado. En verdad os digo que, en tanto que creáis y comprendáis mi palabra, y en tanto que la intentéis poner en práctica cada día, seréis salvados de la tribulación que soporta la humanidad».
Sufrís porque no entendéis cómo habéis sido creados ni los verdaderos propósitos por los cuales nacisteis. Nacisteis para ser hijos y herederos del Padre, nacisteis para disfrutar de todo lo que el Padre es en sí mismo y de todo lo que ello puede daros. Pero volvéis la espalda a toda la gloria del reino e intentáis encontrar el placer en las cosas terrenales. Mientras hagáis esto, nunca encontraréis el reino de Dios ni entraréis en el reino del cielo. ¿Cómo podríamos entrar en el reino del cielo? Ya os lo he dicho, entraréis en el reino del cielo cuando os arrepintáis de todo lo que sois en vuestro corazón y mente, cuando entreguéis vuestra maldad al Padre y pidáis perdón y la fortaleza para ser purificados de vuestros pensamientos, palabras y actos malignos, y finalmente os deshagáis de ellos, entonces podréis estar seguros de que vais a encontrar el reino del cielo. Cuando hayáis conseguido eso, veréis que vuestras actitudes hacia los demás cambian, puesto que el Padre está haciendo su obra de amor en vuestro interior. Seréis liberados de las cadenas y las ataduras de los deseos y los actos malignos que previamente os ataban y os hacían cautivos en el mundo. Más que eso, comprenderéis que el Padre satisface realmente todas vuestras necesidades. Una mujer gritó: «Tengo una necesidad ahora mismo, maestro, tengo hambre». La gente se reía, pero luego varias voces se unieron a la suya, diciendo: «Hemos estado contigo muchas horas, nos has hecho andar y andar antes de aceptar enseñarnos. Te hemos demostrado que somos buenas ovejas, ¿no nos ayudarás a satisfacer nuestra hambre?». Me di cuenta de que decían la verdad y sentí una profunda compasión por ellos. Me habían seguido, no solo para la sanación, sino porque anhelaban saber la verdad tal y como me había sido dada por el Padre. Les había dicho que el Padre satisface todas sus necesidades. Esta sería una oportunidad para demostrarles el poder de la fe y el poder que es Dios. Les demostraría que nada es imposible cuando realmente se cree como yo creía y percibía. Llamé a mis discípulos para que se acercaran y les pedí que comprobaran si había alguien presente que tuviera alimentos. Encontraron un niño con pan y peces y me los trajeron. Me aparté un poco de la multitud y contemplé en calma el pan y los peces, reconociendo que no eran más que poder de la mente de Dios, la sustancia de toda materia, hecha visible. Sabía que el poder de la mente de Dios era ilimitado y estaba poderosamente activo dentro de mi consciencia. Sabía que la naturaleza del Padre es la satisfacción de la necesidad. Mientras bendecía el alimento, sentí el poder fluir plenamente a través de mi mente, de mi cuerpo y de mis manos, y sabía que el hambre de la gente iba a ser saciada. No sabía de qué manera y simplemente sabía que así ocurriría. Luego llevé los cestos de comida y les dije a los discípulos que la repartieran, sintiéndome absolutamente seguro de que todo el mundo tendría tanta comida como necesitaran. Mientras se partía y se pasaba el alimento, así se multiplicaba, hasta que toda la multitud fue alimentada y saciada. Y sobraron varios cestos con comida. Y así demostré que la materia, entre comillas, todo lo que es visible en el universo, es mente, consciencia, hecha visible a través de la vibración de las motas, que la ciencia llama partículas. Y también que los cambios en la vibración de las motas y por consiguiente los cambios en la materia tienen lugar como consecuencia del movimiento visualización poderosamente dirigido, disciplinado, enfocado en la energía de la mente consciencia. Hago un inciso aquí, pone movimiento / visualización, que es como decir un poco lo que está en la energía de la mente consciencia. Si hay un movimiento visualización ahí, dentro de esa energía de la mente consciencia, poderosamente dirigido, disciplinado y enfocado, pues tienes cambios. A consecuencia de ese movimiento / visualización, pues tienes cambios. Sigue la tercera cosa. Cuando uno actúa puramente desde la conciencia amorosa, para hacer el bien a los demás, los únicos límites de la obra amorosa del Padre dentro del mundo son los límites que la mente del ser humano impone en aquella obra, en la obra amorosa del Padre. Y cuarta cosa, tales cambios en la materia solo pueden suceder cuando la conciencia del hombre está en perfecta armonía y unida con la conciencia universal del Padre.
aunque hubiera asombro entre la gente y mis discípulos, cuando la gente recibió alimento de esta manera, ni uno solo de ellos comprendió cómo se llevó a cabo tal cosa. Tan solo pudieron concluir que esto era el milagro más grande que habían visto. Y también les confirmó su creencia en que yo era el Hijo de Dios. En otra ocasión, yo estaba sentado debajo de un árbol en las afueras de Betesda, rodeado por la gente que había traído a sus enfermos para que fueran curados. Como siempre, se maravillaban al ver que la vida y la salud regresaba a estas personas y se preguntaban cómo podían hacerse tales milagros. De nuevo, intenté hacerles comprender el poder de la fe. En los evangelios se ha afirmado que yo dije que si un hombre tuviera una fe del tamaño de una semilla de un grano de mostaza, podría mover montañas. Esta afirmación es una interpretación incorrecta de lo que verdaderamente dije y revela lo poco que mis discípulos y los evangelistas entendían de mis enseñanzas cuando estábamos juntos en la tierra. ¿Qué significa eso de si alguien tuviera la fe del tamaño de una semilla de mostaza? ¿Cómo se puede medir la fe de tal manera? Fe es fe. Es un poder de total convicción en la mente. Un poder que posee a la mente y que no puede estar limitado en tamaño. La fe, la que surge de vuestra necesidad de creer en algo porque tal creencia va a servir a vuestros propósitos de algún modo, esa fe puede ser poderosa y fuerte, pero nunca puede ser evaluada en tamaño. La creencia es aún más fuerte. La creencia es el fruto del rumor y de la lógica. Como has oído algo y estás convencido de que eso que has oído o leído es verdad, desarrollas una profunda creencia en lo que has escuchado. Tú crees que es verdad. Crees de una manera total y completa que desafía cualquier contradicción. Yo decía constantemente a la gente, creed que recibiréis y recibiréis. Hago aquí un paréntesis porque normalmente se traduce una palabra para creer en inglés, pero que esa palabra también se usa en inglés con el sentido de confiar. Entonces, quizás aquí en este sentido de creencia debemos pensar en creencia-confianza, en belief. Cuando se dice eso, hay un sentido como más romántico en inglés, creo, de eso, o más fuerte que cuando nosotros decimos creencia quizás. Entonces sigue diciendo, sin embargo, sabía entonces que iba a ser casi imposible que la gente tuviese algún día la fe capaz de realizar milagros, puesto que por mucho que les explicara la verdad, nunca tendrían el profundo conocimiento que me fue dado en el desierto. Pero ahora, al relatar en alguna medida la historia de mi estancia en la tierra, en Palestina, este relato es con la intención de que tú, mi lector, empieces a percibir y a comprender el conocimiento que me fue dado durante mi iluminación. Mi intención es la de darte conocimiento. El rumor, el saber algo de oídas, es cuando se os dice algo pero no podéis demostrar que realmente sea verdad. Cuando se te dice algo o cuando lees algo, esa nueva información se convierte en conocimiento si concuerda de manera lógica y realista con todas las cosas relativas al conocimiento que están en tu mente y que están relacionadas con ello, y si puedes comprenderlo y creerlo de una manera realista y lógica. Reconoces que lo que ahora sabes, entre comillas, sabes, es verdad. Tienes una sensación de convicción. Hasta ahora, algunos de vosotros habéis tenido fe en Jesucristo, entre comillas, pero habéis sido como niños precoces. Vuestra fe ha sido en parte ciega y tolerante, aunque mezclada con mucha duda. Por tanto, fuera lo que fuera que necesitarais que se hiciera por vosotros, dependíais de Jesús, entre comillas Jesús, para que se realizara la obra. Pero en realidad, mucho de lo que creéis que habéis obtenido de Jesús ha consistido en vuestra propia fe en Jesús, hecha visible bajo la forma de las cosas pedidas. Aunque esta fe, entre comillas, fe ingenua, es muy importante para vuestro bienestar, aquellos de vosotros que seáis capaces de avanzar en el sendero espiritual hacia la perfección, debéis ahora alcanzar un nivel más profundo de auténtico conocimiento de la relación entre la mente y la materia. Sin este cimiento, sin este fundamento, la gente seguirá enredándose en mitos religiosos y se quedará trabada en la miseria de la condición humana.
Cuando estaba en la tierra, dije la verdad a la gente, pero fue constantemente malinterpretada. Lo que realmente dije en lo referente a la fe fue lo siguiente. ¿Veis este gran árbol? Ha crecido a partir de la semilla más pequeña que se pueda imaginar. Contemplad el enorme tronco, las ramas, su frondosidad. Todo este enorme crecimiento ha salido de una pequeña semilla. ¿Cómo ocurrió tal cosa? ¿De dónde procede toda la madera del árbol y la frondosidad que lo adorna? ¿No es esto tan milagroso como los milagros que yo realizo para vosotros día tras día? ¿No es el crecimiento de este árbol obra del Padre tanto como lo es la curación que ocurre en la gente enferma? Yo os pregunto, ¿qué es una semilla? ¿Me lo podéis decir? No, no podéis, pero yo os lo diré. Es una entidad diminuta de saber consciente. Es el saber consciente de aquello en lo que se convertirá. Es un fragmento de consciencia sacado de la consciencia creativa divina. Es un fragmento del poder de la mente, extraído del poder de la mente del Padre, el cual, al ser plantado en la tierra y regado por la lluvia, empezará a vestirse a sí mismo con la materia, entre comillas materia visible, de la cual posee un saber en lo profundo de su interior. Este saber es verdadero, es firme, es fuerte y constante. Este autoconocimiento que está incorporado en la semilla es una convicción en la consciencia. Todas las formas de vida surgen a partir de este único autoconocimiento, una convicción en la consciencia. Esta convicción de consciencia, entre comillas, es lo que separa la tierra inanimada y las rocas de todo lo que vive y crece sobre la faz de la tierra. Donde no existe convicción de consciencia o saber de identidad, no hay crecimiento. La consciencia dentro de la tierra y de las rocas permanece como consciencia, pero en forma latente. Por tanto, si pudierais creer en lo que pedís tan poderosamente como realmente la semilla de la mostaza reconoce su propia identidad, podríais conseguir lo que quisierais. O donde dice reconoce su propia identidad, también decimos conoce su propia identidad. Tan poderosamente como realmente la semilla de la mostaza conoce su propia identidad, si podéis creer así de poderosamente en lo que pedís, podríais conseguir lo que quisierais. Sigue, si pudierais llevar dentro de la mente una semilla, el plan perfeccionado de vuestros objetivos más sinceros y sentidos, y saber, fuera de toda duda, que eso puede crecer y llegar a la perfecta realización, podríais ver esta semilla maravillosa cobrar por sí misma vida propia y manifestarse de inmediato en vuestra vida. Y podríais, con toda seguridad, mover las montañas de vuestras vidas, esas montañas que se atraviesan en vuestro camino y que os impiden alcanzar todo lo que deseáis alcanzar, montañas que en momentos de imprudencia y de mal pensamiento habéis creado vosotros mismos. Si tan solo comprendierais la creación y la existencia, podríais vivir una vida de total libertad, hazañas sin límites y alegría trascendente. Buscad la comprensión, y poco a poco veréis que la comprensión llegará a vosotros. Llamad a la puerta del universo que da acceso a Dios, la conciencia universal del Padre, y finalmente veréis que la puerta está abierta, y hallaréis la entrada a los secretos del mundo. Tan solo creed y recibiréis. Y también les recordaba esto en todo momento. Solo los de mente y corazón puro realizarán estas cosas poderosas. Los malvados pueden prosperar durante un tiempo, como lo han hecho los reyes y los ejércitos saqueadores y otros, acumulando iniquidad en sus mentes. Se les ha permitido hacer su trabajo durante un tiempo, pues de la maldad surge un cierto bien, pero al final fracasan y el resto del mundo los denigra. Por consiguiente, aquellos de vosotros que queráis tener éxito, examinad vuestras motivaciones. Los deseos que surgen simplemente del anhelo egoísta de riquezas o de confort, al final acaban en desengaño, enfermedad y muerte. Y te digo a ti, que lees estas palabras, que nadie se atreva a negar la verdad que transmito si ellos no han andado tan bien por el camino de autorrenuncia que yo caminé en la tierra, y si no han alcanzado la misma unión con el Padre y las alturas del conocimiento y de comprensión indiscutible que yo poseí. Las alturas de conocimiento y de comprensión indiscutible que yo poseí. Cuando vosotros hayáis alcanzado todo esto,
ya no tendréis ningún deseo de negar la verdad que os muestro, sino que seréis incapaces de conteneros y no podréis dejar de uniros a mí en la enseñanza a vuestros hermanos. Mí, entre comillas aquí, uniros a mí. Hasta ese momento, hasta que llegue ese momento, mantente en paz y no dejes que ningún hombre sepa de tu ignorancia. ¿Con qué frecuencia y por todo el mundo la gente abraza mis enseñanzas con mucho gusto por su altísima moralidad y por ser las pautas para el buen comportamiento y para la vida diaria más perfectamente formuladas? Las pautas más perfectamente formuladas. Sin embargo, añaden rápidamente que se deben descartar los relatos de los milagros, pues tales aberraciones de las leyes naturales del universo no son posibles, dicen. Esta clase de pensamiento está levantando barreras para el futuro progreso del desarrollo científico espiritual del cual la mente humana es capaz. De hecho, yo no vine a la Tierra para presentar una nueva religión o un código moral más elevado que aquel dado por Moisés en los 10 mandamientos. Mi propósito era el de traer una nueva percepción de Dios como creador y la comprensión de la existencia en sí misma. De este conocimiento surgiría una nueva forma de vivir. La actitud correcta hacia mi misión en la Tierra, en este tercer milenio, es la de reconocer que los milagros que yo realicé están más allá de la capacidad del ser humano medio en esta era, en este momento. No en este momento, no en esta era. Sin embargo, tales milagros eran ejemplos de lo que se puede alcanzar en el futuro cuando las mentes de la gente estén plenamente imbuidas con el verdadero conocimiento de la existencia y estén también, por la fe, la meditación y la oración, totalmente sintonizadas e imbuidas de la vida universal, consciencia del amor. ¿Fue realmente cierto que caminé sobre el agua cuando mis discípulos se embarcaron para cruzar el lago? Si has leído la narración bíblica de este incidente, te darás cuenta de que mis discípulos me habían dejado atrás. Anhelaba la oportunidad de apartarme de todo contacto humano, retirarme a las colinas para una vez más entrar en profunda meditación, permitiendo a mi conciencia fundirse en la dimensión universal de la conciencia de Dios. Mientras estaba en este estado espiritual que trasciende la conciencia humana, todo discernimiento de lo físico desapareció. Desaparecía y era elevado. Yo era elevado en éxtasis dentro de la corriente universal de la vida y sabía que la vida universal lo era todo, que la vida era la realidad de mi ser y que todo lo demás solo eran apariencias cambiantes transitorias de la vida universal hechas visibles. Entonces sabía, sentía que yo era la vida misma y que al deslizarme en la conciencia de la vida universal, más allá de la conciencia terrenal, se trascendían las leyes que gobernaban mi ser físico y ya no se aplicaban a la carne y la sangre de mi cuerpo humano. Anhelaba poder desplazarme en este nuevo estado trascendente y me vi saliendo de la cueva flotando. Vi a mis discípulos en el lago y supe que estaban en peligro. Sin esfuerzo bajé la colina hacia la orilla flotando y al empezar a tomar contacto de nuevo con mis asuntos humanos normales, en este caso con mis discípulos, me encontré sobre las aguas. Sin embargo, todavía estaba en esa condición en la que me daba cuenta plenamente de que yo mismo, era vida individualizada y por tanto mi cuerpo fue bañado por el poder de la vida que seguía aligerando y transformando la estructura atómica de mi estado físico. Debéis entender que por un lado el hecho de escuchar y de pensar en el estado de conciencia humana y por otro lado el hecho de la ascensión en la comprensión trascendente de la vida universal, cuando la conciencia personal ya está apartada de la condición corporal y plenamente fundida en la conciencia universal del Padre, esas dos cosas, el hecho de la ascensión en la comprensión y el hecho del estado de conciencia humana normal, esas dos cosas pertenecen a dos dimensiones totalmente diferentes del ser. La conciencia humana puede recibir inspiración de la conciencia universal del Padre, pero la inspiración que se recibe se entremezcla con la condición humana y frecuentemente se interpreta mal, según el almacén de conocimiento que ya controla al cerebro y por tanto a los procesos mentales mismos. Desgraciadamente, la inspiración que recibes está contaminada y distorsionada por tus actuales creencias fuertemente arraigadas, mientras que en el estado perceptivo trascendente de comprensión que surge a partir de la condición física que emerge de ella, en ese estado el cerebro ya no está en el puesto de control,
ya no tiene influencia sobre el estado de percepción trascendente que es la verdad en sí misma. Ese estado ya no está controlado o afectado por la creencia humana. Se trata de un estado de lo que realmente es, detrás de la manifestación y la existencia visibles, en vez de la dimensión humana de lo que se cree que la existencia es. En este estado de consciencia trascendente es cuando los milagros no son más que el funcionamiento normal de la ley universal. Antes de continuar con esta narración de mi vida sobre la Tierra, querría hacer hincapié de nuevo en que todo lo que hay en el universo es un estado de consciencia particular e individualizado, hecho visible. He tenido que descender desde mi estado de consciencia del amor universal actual para poder experimentar de nuevo mi vida en la Tierra, que sigue impresa de manera imborrable dentro de la energía consciente del mundo en sí mismo, la cual se remonta hasta el momento de su creación. Debes comprender que cuando dejé mi cuerpo en Palestina, dejé atrás todo lo perteneciente a aquella vida. Había cumplido mi misión. Por tanto, cuando morí en la cruz, fui liberado, fui elevado en luz gloriosa para participar de la luz, para ser la luz y para regocijarme en la luz, que es el amor universal, la vida, la belleza, la armonía, la dicha y el éxtasis. Moverse entre diferentes niveles de consciencia no es tarea fácil o agradable. Consciencia entre comillas aquí. Es tan solo porque mi misión en la Tierra no había quedado completa cuando morí en Palestina, por lo que ahora vuelvo para ayudarte a preparar tu entrada en la nueva era, una nueva fase de la existencia individualizada en la Tierra. Puede que comprendas mejor lo que quiero decir cuando hablo de la incomodidad de esta empresa, si haces memoria de alguna tristeza profunda que ocurriera en tu vida y te ves reaccionando con casi el mismo grado de tensión y de estrés emocional como cuando el acontecimiento te sucedía realmente. El hecho de reflexionar sobre algún sufrimiento o alguna pena del pasado te hará querer llorar. Al revivir aquel momento en tu imaginación, sentirás que vuelven la depresión y la angustia originales. Puede que quieras apartarte de la gente, pues tu conciencia ya ha descendido desde tu anterior estado de equilibrio feliz y de paz para experimentar una vez más las vibraciones bajas de conciencia y las formas de conciencia que creaste en el momento inicial de tu sufrimiento. El cambio de ánimos indica un cambio en tus energías de conciencia. Una subida de las vibraciones de conciencia te proporciona una elevación mental, emocional y física, haciendo que te sientas feliz. Una bajada en tus energías de conciencia deprimirá el funcionamiento de todo tu sistema y sentirás el comienzo de una depresión o al menos una caída del optimismo previo que disfrutabas. Te estoy describiendo un hecho de la existencia. Tu universo por entero manifiesta las diferentes frecuencias de vibración de las partículas de energía de la consciencia. Según esas frecuencias se mueven hacia arriba o hacia abajo de un nivel a otro, así también lo hacen las estructuras físicas y visibles que manifiestan niveles de energías diferentes y teniendo lugar entonces un cambio en los patrones mentales, emocionales y de aspecto. El hecho de descender desde mi estado de consciencia para volver a entrar en las condiciones de mis tiempos en la Tierra está motivado por solo mi amor por la humanidad. Está motivado tan solo por mi amor por la humanidad. Desde hace 2000 años los cristianos, entre comillas, han estado reviviendo el trauma de mi crucifixión. Algunas personas incluso han experimentado los estigmas, cosa que no es más que una respuesta histérica morbosamente emocional a lo que creen que me pasó. La gente se excita hasta un punto similar al frenesí mientras se imagina la angustia de mi sufrimiento antes de mi muerte. Su gratitud emocional por lo que soporté les causa un estado de congoja física. Esto ha sido escrito para el día de Viernes Santo y he venido especialmente para hablaros acerca de mi crucifixión y para deciros que debéis abandonar todo el drama asociado al recuerdo de este día. Morí y eso fue para mí una liberación maravillosa. Ya es hora de que la gente se despierte de su largo sueño y que llegue a comprender la existencia como lo que realmente es, y la verdad con respecto a mi crucifixión, la cual ha estado oculta hasta este momento. En Viernes Santo, año tras año, a través de los siglos, habéis creado a través de todo el mundo un estado consciente de ser traumáticamente contaminado que está tan lejos de la dimensión espiritual de la consciencia creativa universal como el infierno lo está del cielo.
Y ahora que he decidido revivir mi vida sobre la tierra en la persona de Jesús, entre comillas Jesús, a través de la mente de quien está recibiendo mis palabras, con el fin de ayudar al mundo a avanzar hacia una nueva fase de desarrollo mental espiritual, ahora pido a aquellos que puedan recibir mis palabras que dejen esta práctica de recordar mi muerte y de ejercer el sacrificio físico durante el ayuno de la Cuaresma para conmemorar mis 40 días en el desierto. Como debes darte cuenta por esta narración, mi estancia en el desierto fue de una gran dicha y bendición de espíritu. Muchos sucesos de gran significado espiritual ocurrieron justo antes de mi muerte, los cuales son ejemplos magníficos de las grandes leyes cósmicas que están en acción dentro de vuestra dimensión de existencia. Ahora os estoy dando una breve narración de esos sucesos tan importantes, porque mi propósito es el de iluminar completamente vuestra mente, daros conocimiento más allá de cualquier otro conocimiento recibido por cualquier otra persona en vuestro universo. La tarea de preparar a mis discípulos para mi muerte, tan cercana ya en el tiempo, fue algo enormemente dificultoso. A duras penas podían contener la conmoción y el estupor. La consideración de que me iban a crucificar como a un criminal común les repugnaba más allá de lo expresable, y tampoco querían perderme de vista. Les había llamado para seguirme y dejar atrás unas vidas que habían sido bastante prósperas. Habían dejado sus familias y sus hogares para rehacer sus vidas alrededor de mí y de mi obra. Se habían enorgullecido de mi recorrido por las ciudades. Habían estado dispuestos a asociarse conmigo y a ser reconocidos como discípulos míos, a pesar del rechazo y de la dura crítica de sus líderes religiosos. Y lo que es más, me amaban y me respetaban tanto por mi forma de vivir mis propias enseñanzas como por la manera en que curaba a tanta gente con compasión y les traía algo de confort a sus vidas desdichadas. Verdaderamente creían que era el Hijo de Dios. ¿Y cómo es que podría acabar en la cruz el Hijo de Dios?, se preguntaban. El espanto aumentaba con cada cuestionamiento. Era impensable. Sintieron que un tremendo vacío se abría ante ellos. Un vacío en sus vidas y un enorme cráter en la tierra donde pisaban, de una vasta extensión de inestabilidad y de falta de propósito dentro de ellos mismos. No se atrevían a contemplar la futura crucifixión de la que les hablaba. Tal suceso destruiría todo aquello que habían creído con todo su corazón. Por consiguiente, mis discípulos se resistieron fuertemente y con locuacidad a lo que intentaba decirles, y afirmaban una y otra vez que tal cosa nunca podría ocurrir. Al ponerme firme contra sus tercas negativas, al final se vieron obligados a acallar sus argumentos y a aceptar externamente que tal cosa podría ser posible. Les dije que después de mi muerte me verían de nuevo y esperaba que prosiguieran con la obra que yo había emprendido. El dolor y las discusiones que había despertado en mis discípulos también me afectaron a mí profundamente. No era empresa fácil la de ir a Jerusalén, donde me esperaba mi destino. Más que cualquier cosa, me preguntaba si estaría a la altura de este gran reto a mi resistencia. ¿Sería capaz de trascender la condición física y entrar en la conciencia del Padre Universal y quedarme en ella hasta que muriera? A veces estaba profundamente asustado ante la prueba, pero no me atrevía a revelar mi temor a los discípulos, a mis discípulos. Por tanto, empecé mi último viaje hacia Jerusalén con sentimientos poderosamente encontrados, mezclados. Por una parte, estaba cansado de curar, hablar y enseñar a la gente que escuchaba boquiabierta sin tener ninguna comprensión de nada de lo que intentaba contarles. Había creído que mi conocimiento iba a permitir que la gente saliera de su miseria y al menos tomara contacto con el Padre y obtuviera un cierto vislumbre del reino del cielo. Pero no había evidencia alguna de un tal despertar espiritual, ni siquiera entre mis discípulos. Mi decepción y sensación de fracaso me hicieron estar contento de irme de la vida terrenal hacia la gloriosa existencia que sabía que me esperaba después de mi muerte. Al mismo tiempo me preguntaba cómo iba a resistir el dolor de la crucifixión. A través de toda mi misión había vivido en un estado mental más o menos consistentemente pacífico, frecuentemente exaltado y con mis pensamientos fijos en la conciencia amorosa del Padre, autor de todo ser, sabiendo que sólo tenía que pedir y que lo que pidiera rápidamente sería manifestado.
¿Podría mantener mi ecuanimidad cuando fuera llevado ante el consejo o a mi crucifixión cuando me clavaran en la cruz con todo mi peso colgando de mis manos? Como estaba dando pie a dudas y a temores, entonces el nivel normal de mis frecuencias de consciencia estaba bajando. Me estaban bajando hasta las frecuencias de la consciencia del plano terrenal. Volví a ser víctima de mi vieja hostilidad, la que me incitaba a hacer actos irrazonables que nunca hubiera considerado realizar antes, cuando estaba en mi anterior estado de total armonía con la consciencia amorosa del Padre. Mis dudas y mis conflictos se exteriorizaban en mi vida como emociones e impulsos humanos que contravenían la ley cósmica del amor. Primero ocurrió el episodio de la higuera. Tenía hambre y fui al árbol, aunque realmente sin esperar encontrar fruta, pues no era la estación de los higos. Al ver que la búsqueda era infructuosa, entre comillas, maldije la higuera. 24 horas más tarde se había marchitado hasta las raíces. Fue una experiencia terrible. Era la primera vez que mis palabras causaban daño a algo. Sin embargo, demostró claramente a mis discípulos el poder del pensamiento para bien o para mal. Les demostré que cuanto más espiritualmente evolucionada está una persona, mayor es el impacto de sus palabras en el medio ambiente. Aproveché la oportunidad para señalar a mis discípulos que me había comportado sin pensar, como lo hace el hombre o la mujer promedio que, teniendo grandes esperanzas, no consigue lo que quiere. Suelen reaccionar con enojo, lágrimas e incluso palabras agudas, que pueden o no ser una especie de desear mal o maldecir a la persona que les haya negado el deseo anhelado. Ya habían visto ellos mismos lo que mi maldición había hecho a la higuera. Ahora deberían comprender que, mientras que una fuerte convicción les podría conceder cualquier cosa que pudiesen desear o imaginar, también deberían ser constantemente conscientes de su propia condición mental emocional. No debían guardar rencor contra los demás, sino que debían perdonar rápidamente o de lo contrario, podrían hacer mucho daño a aquellos contra quienes sintieran resentimiento, lo cual se les devolvería a su debido tiempo como la cosecha de su siembra. Lo que es más, como según se siembra, así se cosecha, yo sabía que lo que le había hecho a la higuera regresaría inevitablemente a mí, de una manera u otra. Llevé a mis discípulos al templo. Habían pasado muchos años desde mi última visita al templo, y sabía que eso serviría para poner en marcha los sucesos que conducirían a mi crucifixión. Algunas personas me reconocieron y, como respuesta a sus peticiones, me puse a enseñarles. Se juntaron más personas y se arrimaron apretujando a los prestamistas, quienes empezaron a quejarse. Sus gritos y sus ruidosas quejas rompían el hilo de mi pensamiento mientras enseñaba. Y de repente monté en cólera. He aquí que yo estaba hablando a unas personas sinceras, gente que me rodeaba y deseaba escuchar palabras de vida, unas palabras que ya pronto no iba a ser capaz de transmitirles. Y ahí estaban ellos, los prestamistas, que se ganaban la vida vendiendo animales para esos sacrificios que no hacían ningún bien a la gente. Estos hombres solamente traían deudas y miseria a la gente. Sentí la sangre subirme a la cabeza y dando empujones a las mesas, las tiré tirando las monedas y eché fuera del templo a esos hombres con el corazón hecho de dinero. Entonces hubo una tremenda conmoción de gritos y de chillidos. Algunos se peleaban por recoger el dinero. Los prestamistas me maldecían, denunciándome como malvado, como si hiciera el trabajo de Belcebú y otros 1000 demonios. Los sacerdotes y los fariseos y toda la gente que hacía buen negocio con los sacrificios del templo venían a prisa juntos para averiguar la causa del ruido y de la confusión. Al oír lo que contaban los prestamistas, se quedaron tan agraviados por mis actos que se lanzaron a una condenación vociferante y a lamentaciones contra mí para impresionar a los sacerdotes, y cada uno superaba al compañero en sus protestas cada vez más fuertes para demostrar su horror ante lo que yo había hecho. Nunca antes se había visto en el templo tal cosa. Incluso aquellos que antes me habían escuchado estaban molestos por mi testarudez y se preguntaban qué clase de hombre podría ser yo.
Ahí estaban agrupados de pie viendo los sucesos cuando se les acercaron los sacerdotes y los fariseos, quienes les persuadieron de que yo intentaba destruir todo aquello en lo que creían, predicando un Dios falso, totalmente diferente de lo que siempre habían oído en las sinagogas. Los sacerdotes transmitieron su propio enfado, indignado, a la gente, y les convencieron de que mi pecado también les contaminaría a ellos si se empeñaban en seguir escuchando mis locuras. Así que gradualmente se convenció a la gente de que yo era una influencia malvada y que deberían eliminarme antes de que pudiera trastornar la paz del país y atraer la ira del gobernador romano sobre todo el país de Palestina. Mis discípulos, avergonzados por lo que había hecho, sigilosamente dejaron la escena y se escondieron entre los callejones a cierta distancia del templo. Cuando más tarde regresaron a donde yo estaba, demostraron claramente que estaban profundamente molestos por mis actos. Se preguntaban si yo habría perdido el juicio o si me había vuelto loco profetizando mi muerte y luego haciendo aquellas mismas cosas que probablemente la provocarían. Fue en ese momento que Judas, quien nunca se había deshecho verdaderamente de sus creencias judías, empezó a dudar de que yo fuera el Mesías después de todo. Llevaba 3 años enseñando al pueblo, y no había ninguna atenuación del dominio romano. 3 años, y la gente no estaba más cerca de la felicidad, de esa felicidad que yo les había prometido. Y ahora parecía que yo estaba a punto de convertirme en un perturbador de la paz, trayendo la ira de Roma sobre sus cabezas. Se enteró de que el sumo sacerdote judío quería deshacerse de mí, y por tanto Judas ofreció sus servicios para identificar a mi persona cuando así se requiriera. Y cuando fue la hora de celebrar la Pascua con mis discípulos, planeé cenar todos juntos en un gran salón. Sabía que sería la última vez que comería alimento en la tierra. No deseo volver profundamente a la conciencia de aquella noche. Pero bueno, sentía gran tristeza por dejar a mis discípulos, que también me habían servido, que tan bien me habían servido. Con mi tristeza volvieron todos mis temores y conflictos. Pasé momentos de una profunda y emotiva autocompasión. Sentía que nadie comprendía todo lo que había intentado hacer para mi pueblo y el sacrificio que estaba dispuesto a hacer por ellos. Juan estaba contando una vívida narración de la historia de la última noche de los israelitas en Egipto antes de escapar al desierto. Hablaba en la cena de las instrucciones que daba Moisés, el Moisés histórico, al cabeza de cada familia, sobre matar un cordero impoluto para cocinarlo de cierto modo y pintar con su sangre los dinteles de las moradas israelitas, ya que aquella misma noche vendrían los ángeles a matar a los hijos primogénitos y al ganado de los egipcios. Con gran entusiasmo recordaba el alboroto de los egipcios cuando al despertar encontraron al primogénito de cada hogar ensangrentado. Ninguno se salvó. Esa era la clase de historia horrible que yo rechazaba por no tener ningún valor para la persona que buscaba la verdad espiritual más elevada. Me preguntaba cuándo realmente habían entendido, cuánto habían entendido realmente mis discípulos cuando les hablaba de su Padre Celestial y de su amor por toda la humanidad. ¿Cómo podían disfrutar en la cena pensando que unos ángeles mataron a los primogénitos de los egipcios, cuando se les había dicho con toda claridad, cuando yo les había dicho que Dios el Padre era amor? Pero los judíos siempre se habían distraído con la idea de ese tipo, con esas ideas de derramar sangre para expiar los pecados. Incluso Abraham, el fundador de la nación israelita, se convenció de que debía llevar a su único hijo al desierto para matarlo y ofrecerlo como sacrificio a Dios. Un pensamiento pagano y repugnante. Pensé en los sacrificios de animales en el templo, amando como yo amaba a todos los seres vivos. Esa práctica era una abominación para mí, y ahora yo estaba a punto de ser llevado a la muerte porque me había atrevido a pronunciar las palabras de la verdad. Y cuando consideraba lo poco que había conseguido a la hora de transmitir mi conocimiento, me preguntaba por qué se me había enviado para tal misión. Sentí un espasmo momentáneo de resentimiento y enfado entretejido con mis sentimientos habituales de amor hacia estos hombres en la cena. Con algo de cinismo entonces me preguntaba qué recuerdo eficaz podría yo dejarles para así volver a traer a sus mentes todas mis enseñanzas cuando yo ya no estuviera con ellos. Si tan rápidamente podían olvidarse de todas mis enseñanzas sobre el Padre Amor,
y disfrutar con esa horrible historia de la Pascua mientras yo todavía estaba en la habitación con ellos. ¿Cuánto no iban a recordar, cuánto irían a recordar o a dejar de recordar cuando yo muriese como un malhechor más en la cruz, que era la más ignominiosa de las muertes? Luego me vino a la mente que si el derramamiento de sangre era lo que tanto les conmovía, pues yo les daría sangre para que me recordaran. Y con estas reflexiones irónicas tomé un pan, lo partí y lo pasé a mis discípulos diciendo que lo comieran. Comparé la partición del pan con el futuro quebramiento de mi cuerpo y les pedí que repitiesen la partición del pan y su distribución como medio con el cual recordar el sacrificio de mi cuerpo para traerles la verdad acerca de Dios y la verdad acerca de la vida, la verdad acerca del amor. Dándose cuenta de que yo estaba de un humor extraño, dejaron de comer, escucharon, tomaron el pan y lo comieron en silencio. Luego tomé mi cáliz, mi copa de vino, y se la pasé, diciendo que cada uno debía beber de ella, puesto que era símbolo de mi sangre, que pronto sería derramada porque me había atrevido a traerles la verdad de la existencia. Vi que mi voz entrecortada conmovía a algunos de ellos. Con sobriedad, cada uno tomaba un sorbo y luego pasaba la copa a quien estuviera a su lado. Pero todavía no decían nada. Percibían que yo hablaba en serio y que ya no toleraría más discusiones. Y luego les conté que uno de ellos me traicionaría. En secreto comprendía sus motivos y supe que era una pieza necesaria de la futura secuencia de sucesos. Él simplemente cumplía con el papel que su naturaleza le había incitado a hacer. Yo sabía que él sufriría mucho y sentí compasión por él, pero guardé estos pensamientos para mí. Entonces, al mencionar que uno de ellos me traicionaría y decirle a Judas que se marchara a hacer rápidamente lo que tenía que hacer, los discípulos se avivaron, preguntándose si realmente esa sería su última cena conmigo. Había mucha congoja emocional, preguntas, incluso recriminaciones por haberles metido en tal trampa. Y de nuevo se preguntaron qué harían con sus vidas después de que yo me fuera. De nuevo se preguntaron qué clase de posición tendrían en la comunidad si yo fuera crucificado. Serían objeto de burla, decían discutiendo. Nadie volvería a confiar en lo que dijeran. Profundamente entristecido por el tipo de respuesta centrada en sí mismos que estaban dando ante mi apuro, les aseguré que no tenían que temer por su seguridad, por su propia seguridad. Me abandonarían y no habría conexión entre ellos y mi crucifixión. Les sugerí que después de mi muerte se dispersaran y volvieran a Galilea. Pedro se conmovió profundamente ante esta sugerencia y reaccionó con vehemencia, diciendo que jamás me abandonaría, aunque por supuesto lo hizo. En este momento de mi propia necesidad, todavía me encontraba con una falta total de comprensión e incluso con resistencia, después de todo el amor que había sentido hacia mis compañeros y todo lo que había anhelado lograr para ellos. Su única preocupación era qué les ocurriría a ellos. No hubo ninguna palabra amable, ofrecimiento de ayuda, angustia por mi dura prueba, de ayuda para la angustia por mi dura prueba. Qué duro era el corazón humano, pensaba. Cuántos penosos siglos tendrían aún que pasar para que la humanidad pudiera ir más allá de su propio dolor y sufrimiento, para sentir siquiera un destello de amor y de compasión hacia otros desafortunados que se hallasen en una situación peor que la de ellos. Y así, aunque profundamente decepcionado o incluso dolido por sus reacciones egoístas, también les comprendí e intenté dar a mis discípulos valor para enfrentarse con el futuro, y les aseguré que siempre estaría con ellos, incluso cuando estuviera oculto a su vista. La obra que había emprendido sería promovida desde la vida que hay en el más allá. No les dejaría solos, conocerían y sentirían mi presencia, y esto les reconfortaría. Les dije que se aferraran a sus recuerdos del tiempo que había estado con ellos. Les advertí que habría muchos que sí seguirían con el conocimiento que les había dado, pero que habría otras personas ajenas que buscarían añadir la voz de la tradición y de la razón a mis enseñanzas. Mis palabras serían tan distorsionadas que al final ya no revelarían la verdad original que había traído al mundo. Cuando les dije que esto sucedería, se disgustaron e incluso se volvieron presos del pánico.
Me alivió ver que mis enseñanzas no habían sido dadas en balde. Después de todo, no habían entrado en oídos totalmente sordos. Me pidieron que les contara más, pero levanté las manos y dije que eso era todo lo que podía decir. Llegado a este punto, sentí que se había dicho ya todo lo que siempre quise decir mientras estaba en la tierra, que mi discurso con los hombres había sido cumplido. Todo lo que profundamente anhelaba era aislarme en el silencio y encontrarme con la paz y el alivio del contacto con mi Padre. Dejamos el salón de la cena y fuimos andando al Monte de los Olivos, pero el humor de mis discípulos era de conflicto interior, temor y duda. La mayoría de ellos se marcharon para unirse con sus familias y amigos que estarían celebrando su propia Pascua. En el jardín había una roca especial, con la forma de una pequeña cueva. Me gustaba refugiarme del viento dentro de ella, de modo que me senté y oré, buscando una vía hacia adentro de la exaltada armonía, que había disfrutado anteriormente. Sabía que cuando me sintonizara con el Padre Amor se disolverían mis temores y que de nuevo entraría en un estado de total y absoluta confianza tranquila. A medida que sentía el poder del amor entrar en mí y tomar posesión de mi conciencia humana, así también mi corazón iba siendo poseído por la fortaleza para soportar lo que se me venía encima. Sería capaz de permanecer dentro del amor y de dar amor a otros hasta el final. Y así fue. Ni siquiera intentaré volver a entrar en el estado del juicio y de la crucifixión, no tiene importancia. Cuando finalmente morí en la cruz y mi espíritu se retiró de mi cuerpo torturado, fui elevado dentro de una luz radiante e inefable. Fui envuelto en el calor y el consuelo del amor, tal como nunca antes lo había experimentado. Tenía una sensación de envolvente alabanza, una poderosa certeza del trabajo bien hecho, de éxtasis en la fuerza universal para continuar la obra, y de una alegría y un embeleso que está muy por encima de cualquier cosa que la condición terrenal jamás pueda conocer. Entré en una nueva forma de vivir, maravillosamente hermosa, pero todavía descendía en consciencia para mantenerme en contacto con la gente que había dejado atrás. Podía mostrarme ante aquellos que fueran lo suficientemente sensibles como para poder verme. Sin embargo, la historia de Tomás, que supuestamente metió los dedos en mis heridas, es un disparate. Mis discípulos no sabían que había concertado en secreto con José de Arimatea que después de mi muerte él se llevase mi cuerpo a su propia tumba, sin usar, donde lo ungiría según la costumbre antes de la puesta del sol. Cuando luego cayera la noche y todos en Jerusalén estuvieran cumpliendo el sábado, ayudado por 2 sirvientes de confianza, él llevaría a caballo mi cuerpo a escondidas durante la noche y por caminos ocultos de día a una ladera en las afueras de Nazaret, en Galilea. Ahí, y ayudado por mi familia, si seguía mis instrucciones, encontraría una pequeña cueva oculta que me había dado refugio de las tormentas y de la gente cuando yo era un joven infeliz y rebelde y estaba contrariado con el mundo. José me prometió que encontraría la cueva siguiendo un mapa que le había dado y que me dejaría ahí después de otro embalsamamiento. Reconstruiría la pequeña entrada para bloquearla totalmente ante los intrusos y allí mi cuerpo ha descansado, libre de molestias. Se ha dicho que mi cuerpo resucitó de entre los muertos. Qué absurda cosa inventada por las mentes terrenales de quienes no sabían cómo explicar satisfactoriamente mi muerte en la cruz como un malhechor. ¿Qué necesidad tendría yo de un cuerpo terrenal para continuar la existencia en la siguiente dimensión? ¿Cómo puede persistir un mito tan ridículo incluso en el siglo XXI? El que hayan aceptado ciegamente tal dogma hasta el día de hoy ha sido una medida de la falta de comprensión de los cristianos, entre comillas. Piensa en esto con cuidado. Habiendo sido librado de un cuerpo terrenal y después de mi experiencia de éxtasis y de glorioso arrobamiento, al pasar a una dimensión sublime de la consciencia universal, ¿por qué querría yo volver a la dimensión terrenal para entrar en mi cuerpo otra vez? ¿De qué utilidad sería eso para tu mundo, para el mío o para el mío? Mientras que la sustancia física, entre comillas sustancia física, de mi cuerpo sí podría ser espiritualizada cuando estuviese perfectamente armonizado con la conciencia amorosa del Padre cuando todavía vivía en la tierra, sin embargo no sería esa sustancia física, un estorbo y un obstáculo para mis viajes posteriores dentro de los reinos espirituales más elevados. Las cosas visibles no son más que una manifestación de las frecuencias vibratorias específicas en la consciencia que producen un centelleo de motas o de partículas
dando un aspecto de materia sólida. Cada sustancia visible posee su propia frecuencia de vibraciones única. Un cambio en la tasa de vibración produce un cambio en la apariencia de la materia. Al cambiar las energías de la consciencia, así también cambia el aspecto de la materia. Por consiguiente, me era posible enfocar y bajar las frecuencias de mi consciencia hasta tal punto que mi forma se hiciera visible al ojo humano. Podía volver a mis discípulos y ser visto por ellos. Y así lo hice. Los amaba más que nunca y les debía tanto consuelo y apoyo como era capaz de darles después de mi muerte. Y no solo eso, era necesario dirigir mi propio poder dentro de sus mentes con el fin de darles el ímpetu y el valor para continuar con la obra que había emprendido. Sin embargo, quiero que sepas que la consciencia individualizada, que ha ascendido en frecuencias vibratorias hasta los mismos portales de la dimensión creativa universal, se convierte en luz individualizada. Una consciencia individualizada que no necesita ningún cuerpo para expresar y disfrutar de todo lo que la consciencia gloriosa pueda concebir en los reinos espirituales más elevados. Es un estado supremo y extasiado de ser donde no se tiene ninguna de las necesidades, los deseos o los impulsos que experimentan aquellos que no han subido plenamente más allá y por encima del ego. Mientras vivís en la Tierra, vuestras mentes permanecen ancladas dentro de ciertos parámetros de frecuencias vibratorias, encerradas en un cuerpo que tiene sus propias necesidades. Si vuestra consciencia verdaderamente se elevara más allá de esos parámetros, vuestro ser terrenal desaparecería. Cuando yo estaba atrapado en un cuerpo, en gran medida también estaba confinado a estos parámetros de frecuencias vibratorias y de consciencia. Lo que es más, la imaginación sola no puede elevarse más allá de vuestras experiencias previas y por tanto estáis confinados a vuestro pasado, que proyectáis hacia vuestro futuro. Sin embargo, poco a poco seréis guiados por aquellas mentes que son lo suficientemente sensibles como para entrar en las dimensiones espirituales más elevadas y que se pueden mover más allá de vuestros actuales límites de consciencia. Ellos registrarán para vosotros esas maravillosas experiencias y esos estados de ser más allá de los vuestros, a los cuales vosotros mismos seréis entonces capaces de aspirar. De este modo, adelantaréis niveles o pasos de desarrollo espiritual. Cada paso te brinda una visión más elevada de lo que puede ser alcanzado y desde esa visión formulas una nueva meta. Con esta meta, siempre ante ti, trabajas para purificarte de la influencia contaminante de los impulsos de adhesión-rechazo de la existencia terrenal. Paso a paso, trasciendes el ego. Cuando trasciendes tu ego y él muere dentro de tu consciencia, ya estás abundantemente vivo dentro de la consciencia amorosa del Padre y encuentras la realidad del reino del cielo en tu vida, dentro de ti mismo y en tu entorno. Para permitirte a ti alcanzar estas cimas de amor, alegría, armonía y éxtasis, yo viví, trabajé y morí en Palestina, y yo he venido ahora a ti en estas cartas. No permitas que mi trabajo sea en vano esta segunda vez. Conforme leas estas páginas, busca, medita y ora para conseguir inspiración. Llegarás a sentir la respuesta del Padre y, si escuchas cada día con atención, oirás la voz del Padre. Esta voz está siempre contigo. Retira las barreras creadas por tu propia voluntad. Ábrete a recibir la fortaleza, el poder, la inspiración y el amor directamente de la conciencia amorosa del Padre. Lee y relee estas cartas para que puedan ser finalmente absorbidas en tu conciencia. Al hacer eso, estarás viajando hacia la luz e irradiarás luz hacia los demás. Esa luz no es luz como la de la electricidad, sino que es la mismísima naturaleza de la conciencia universal que te describí en mi carta 1. Por tanto, al irradiar la luz, irradiarás el amor incondicional. Promoverás el crecimiento y el desarrollo espiritual de toda otra entidad viviente. Anhelarás alimentar y nutrir, trabajarás para promover protección, sanación y educación, desearás ayudar en el establecimiento de la ley amorosa y el orden amoroso en el cual todos podrán vivir en armonía, con éxito y con prosperidad. Estarás en el reino del cielo. Pero al mismo tiempo no te hagas ilusiones. Mientras serán pasos para presentar estas cartas al mundo exterior, tendrán lugar exactamente las mismas recriminaciones, la misma condenación, la misma referencia a Satanás, al diablo, como tuvieron lugar cuando enseñé al principio en Palestina. Ánimo, reza para ser valiente. Aquellos que aguanten hasta el final se elevarán por encima de la confusión y la violencia y descansarán en la paz y la alegría del reino. Fin de la carta 3.